ahora hasta Santiago de Chile para establecer un contacto con nuestra compañera Lucía López, quien se encuentra desde el consulado venezolano, donde hoy se espera una multitudinaria manifestación en este país. Buen día, Lucía, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Cincia? Hay manifestaciones pactadas por la comunidad o organizadas por la comunidad venezolana en nuestro país en distintas ciudades en la jornada de hoy durante la tarde, a partir de las 4 de la tarde en La Serena y así otras ciudades más del país, incluyendo la capital, tienen organizadas estas o convocadas estas manifestaciones cerca de las 6, de las 7 de la tarde aquí en Santiago, en un parque aquí en la comuna de Providencia donde me encuentro, pero como tú bien señalabas, Cincia, estoy aquí frente al consulado venezolano que recordemos, cerró en este país tras los roces diplomáticos que hubo precisamente entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Gabriel Boric tras el no reconocimiento por parte de del triunfo de Maduro. Recordemos que en Chile se ha hablado de fraude, hace pocos días hablábamos también de la misión del embajador Jaime Gazmuri, el embajador en Venezuela, que partió su trabajo como embajador el año pasado, el año antepasado, el 2023, cuando a propósito de las relaciones que era necesario establecer precisamente con Venezuela para, por ejemplo, la repatriación o expulsión también de ciudadanos venezolanos que estaban delinquiendo en nuestro país, estos vuelos que era necesario coordinar con Venezuela y posteriormente también situaciones vinculadas al crimen organizado, a ciertos delitos, recordemos ciertos crímenes de alta connotación pública también, como los cometidos contra Ojeda, ¿no es cierto?, contra el ex militar venezolano Ronald Ojeda en nuestro país. Era necesario la cooperación policial venezolana, que nunca llegó, finalmente, nunca llegó, y parte de todo eso ha sido las relaciones del último año, del último tiempo, con Venezuela, a partir de este restablecer para poder tener relaciones más fluidas, la idea de un embajador. Recordemos que en Chile existía solo un encargado de negocios, en Venezuela hay a cargo de los consulados en Caracas, por ejemplo, y en otras partes de Venezuela. Sin embargo, se restablece la figura del embajador, que hace 2 días ha terminado sus funciones, precisamente en un comunicado en el que se vuelve a hablar de fraude electoral por parte del régimen de Nicolás Maduro. En ese contexto estamos hoy día ante un día de la asunción al mando, el cambio de mando que debiera dejar a la oposición, por lo que se conoce hasta ahora, ¿no es cierto?, liderada por Edmundo González Urrutia en el poder. Sin embargo, es Nicolás Maduro el que probablemente toma de facto este poder mañana, y a raíz de eso es que entonces se ha hecho una serie de llamados a convocatorias aquí en nuestro país. Te quiero contar, Cincia, estamos hablando de Santiago, Iquique, Arica, Puerto Montt, Antofagasta, Talca, Viña del Mar, Concepción. Todas esas son ciudades, Rancagua, La Serena, Angol, Curicó, que tienen convocatoria para hoy día, para la comunidad venezolana, aquí en Santiago, como te decía, en el Parque Almagro. Sin embargo, hemos estado hablando con carabineros porque recordemos que se fueron, no es que solamente no haya un embajador acá, sino que se fueron todos los diplomáticos de esta sede, quedaron sin ninguna posibilidad de realizar ningún trámite los miembros de la comunidad venezolana que se encuentran en nuestro país, trámites que necesitan, por ejemplo, para poder tener su propia identificación, ¿no es cierto?, y para continuar otros trámites aquí en nuestro país. Gente que necesita volver incluso a Venezuela, que necesita otro tipo de documentación, no tiene cómo hacerla. Es un problema muy grande para la comunidad. Y aquí, en esa calle que tenemos ahí al fondo, fue precisamente donde se reunió la comunidad venezolana el día de las elecciones. Ahí en esa calle estábamos cubriendo, esa calle se llama Pedro de Valdivia, cuando vimos una multitudinaria convocatoria precisamente en esa jornada que terminó tan triste, ¿no es cierto?, para la comunidad venezolana, tan desesperanzada con el no reconocimiento del triunfo de la oposición en esas elecciones. Y bueno, este consulado se termina clausurando, dejando, como yo te decía, a muchos miembros de la comunidad venezolana sin posibilidad de actuar. Por eso es que Carabineros, estuvimos conversando con los carabineros que están ahí apostados, nos dice, adentro no hay ni un movimiento, está solamente los guardias de la Embajada de Venezuela, se fueron todos los diplomáticos ya hace varios meses. Sin embargo, de todas maneras, a partir de las 10 de la mañana nos dicen, será posible ver mayor movimiento policial acá ante una eventual manifestación que ocupe estas calles también aquí frente al consulado
consulado de Venezuela en la capital de Santiago, en la capital de Chile, en Santiago. Si bien la convocatoria no es en este lugar, sino que muy cerca de acá, por lo mismo se van a trasladar algunos vehículos policiales Ciencia a este lugar para resguardar el edificio ante la posibilidad de que se realicen manifestaciones en este lugar. No solamente resguardar este edificio, sino que resguardar también a los vecinos y lugares aledaños ante la posibilidad de que pudiera también esto desmadrarse, que fue parte de lo que sucedió también ese día de las elecciones. Hubo mucho reclamo posteriormente porque debido a algunos agentes aislados, en todo caso no la mayoría de la comunidad, hubo espacios de incivilidades, hubo situaciones complejas que generaron mucho malestar en los vecinos también de este sector, producto de los daños que se produjeron. Así que va a haber un resguardo policial acá, pese, insistimos, a que la convocatoria está hecha en un parque aquí en la misma comuna, pero a unas cuadras de acá. Sin embargo, estaremos aquí más ratito, precisamente viendo ese movimiento policial ante la posibilidad de que vengan personas también de la comunidad venezolana a protestar frente a este consulado, Ciencia. Y Lucía, ¿cuál es el ambiente que se vive en general en el país, dado el apoyo que ha manifestado el presidente Boric para Edmundo González Urrutia? ¿Es esto esperanzador para los venezolanos que están en Chile? La verdad es que, Ciencia, no es esperanzador. Sabemos que la comunidad venezolana está de alguna manera atenta a lo que va a pasar mañana, pero hay muy pocas esperanzas de que el curso de las cosas cambien. Recordemos que se han escuchado noticias, por ejemplo, y en las redes sociales también se ha visto, no sé, a senadores republicanos del Congreso norteamericano diciendo que se va a tener que trabajar desde la gobernación de Trump con Maduro. Se asume que es Maduro el que va a asumir el poder y se asume que con él van a tener que continuar entonces las negociaciones entre países. La postura de Chile, si bien se valora en términos de no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, de hablar de fraude electoral, de todas maneras se sabe, que es lo que pasa también con el concierto internacional, que no va a lograr probablemente cambiar el curso de los actos en la jornada de mañana. Hay apoyo internacional, pero se sabe que el trabajo diplomático que se va a tener que realizar en las negociaciones para sacar a Nicolás Maduro del poder probablemente son mucho más largas que lo que podamos ver de aquí a las próximas 24 horas. Así es que la comunidad venezolana de alguna manera realiza esta movilización mañana, que tiene un nombre, mira, la voy a poner porque de alguna manera refleja también de lo que estamos hablando, de este tipo de manifestaciones que se van a ver en distintas partes del país. Gloria, bravo pueblo, y es de alguna manera, yo te diría, el sentir que hay en buena parte de la comunidad venezolana, pero por otro lado también es un grito de protesta, es un grito al mundo, pero sí, es también Lucía, de alguna forma una resignación, pudiéramos decir, a lo que de alguna manera se sabe que probablemente suceda mañana. Sí, te comento, Gloria al Bravo Pueblo es precisamente el nombre del himno nacional venezolano. Entonces me estás comentando que es el título que se le ha puesto a la manifestación ahí en Chile por parte de la comunidad venezolana. Sí, son las palabras que están en la gráfica principal del llamado a manifestarse y que representa precisamente no solamente al himno venezolano, sino que representa particularmente esas palabras, el sentir que hoy tiene en la comunidad venezolana, que es rendirle homenaje a esa comunidad que ha sufrido tanto a partir de lo que ha pasado en las últimas... iba a decir los últimos años, pero en realidad en la última década en Venezuela, porque estamos hablando de una migración que si bien se ha acentuado en los últimos 3, 4 años, por ejemplo, tras la pandemia también es mucho más visible ver los efectos que ha tenido esa migración, pero son muchos años de una migración permanente venezolana que primero sacó a profesionales, como pasa en las migraciones, se sabe esto, los primeros que se movilizan son aquellos que tienen los recursos para poder hacerlo, los profesionales que llegan a otros países, pero luego ya es todo aquel que pueda salir para poder
ya sea trasladar a toda su familia o, si no es posible, enviar recursos de vuelta, es lo que están haciendo y lo que ha hecho que haya una diáspora probablemente la más grande en este momento en el mundo. Estamos hablando de 7 millones de personas que han tenido que huir de ese país, de los cuales un 10% se encuentra aquí en Chile. 700.000 venezolanos probablemente es la cifra que se conoce hasta ahora, son los que se encuentran todavía en nuestro país sufriendo lo que ha significado tener que emigrar. No solamente estar en otro país lejos de tu tierra, lejos de tus raíces, viendo que es imposible, como lo veíamos acá con las personas con las que conversábamos ese día de las elecciones, que lloraban, ¿no es cierto?, esperanzados ante la posibilidad de poder volver algún día a su tierra. No es solamente eso, es lo que han sufrido en el camino, es lo que han sufrido en el traslado, las vejaciones, los riesgos, las muertes, los duelos en general a los que se ha tenido que enfrentar esa comunidad, a la que se le rinde de alguna manera homenaje con esas palabras. Gloria, bravo pueblo, en esta convocatoria que, como yo te digo, lo que hace es representar ese sentir, pero al mismo tiempo, independiente del apoyo de la comunidad internacional y del apoyo en particular que le ha dado también la clase política chilena en general, pero en particular hoy, porque está al mando el gobierno del presidente Gabriel Boric, sabe que no hay muchas esperanzas de que al menos en el corto plazo pueda haber un cambio. Lucía, tú lo mencionabas que el gobierno de Gabriel Boric no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, que no ha reconocido los resultados de estas elecciones. Sin embargo, esta semana el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, decía que no le corresponde a un tercer país proclamar presidentes, y es el llamado que le hacen distintos políticos, incluso Juan Guaidó, ex político venezolano, al presidente de Chile, Gabriel Boric, a reconocer a Edmundo González Urrutia como el verdadero presidente de Venezuela. Sí, lo hemos hablado varias veces con el canciller Van Klaveren. De hecho, en una entrevista que tuvimos junto a Darío con él hace aproximadamente un mes, se le preguntaba lo mismo. Y si bien podríamos encontrar esas declaraciones en nuestras plataformas digitales, si tenemos la posibilidad de recuperarlas, sería bueno escucharlas de su palabra. Yo te puedo parafrasear de alguna forma la idea que ha circulado y el mensaje que él ha transmitido claramente a través de nuestros micrófonos, y que es lo mismo que han comentado también otros ex cancilleres transversalmente. Una cosa es no reconocer el triunfo, una cosa es también por parte del gobierno de Chile, que es distinto al Estado de Chile. Recordemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo que hace es una política de Estado en nuestro país de continuidad. Es efectivamente en el caso del propio Gabriel Boric hablar de fraude electoral. Ha sido muy claro el canciller Van Klaveren en mencionar dos razones por las cuales no es Chile el país que tiene que reconocer a un gobernante. Uno, él ha señalado, es el pueblo venezolano el que tiene que reconocerlo, y diplomáticamente existen aspectos, términos y actuares o conductas que históricamente han sido las que funcionan y otras las que no, a la hora de efectivamente utilizar esos canales diplomáticos para generar una realidad internacional. Entonces, una cosa es declarar el fraude del proceso electoral venezolano, y otra cosa es a quién declara Chile presidente. Eso no le corresponde a Chile declarar presidente. ¿Qué pasa si en el día de mañana es otra, por ejemplo, la persona que asume el liderazgo de la oposición, y pudiera ser ella, la mujer o el hombre, que encarne para el pueblo venezolano aquel representante, ¿no es cierto? Sabemos que hubo tras el proceso electoral venezolano una serie de condiciones que impidieron a la líder natural, por ejemplo, de Venezuela, de la oposición venezolana, a quien había sido designada por la oposición venezolana también y votada precisamente por los opositores al régimen de Maduro, como quien encarnara la misión de representarlo. Eso no sucedió por unas condiciones que puso el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, a eso hace alusión el canciller Van Klaveren y el gobierno de Chile cuando dice no vamos a ser nosotros quienes vamos a proclamar quién es la persona que va a asumir la presidencia. Sí vamos a ser nosotros, al menos en lo que nos corresponde y en lo que se sabe, que es decir que la elección y la asunción o la retoma del mando por parte de Maduro es un fraude. Eso está claro. Ahora, ¿quién asuma como presidente? Eso no le corresponde a Chile determinarlo. Eso es lo que ha señalado por una parte. Y por otro lado, ya que tú mencionas a Juan Guaidó, han sido explícitos también en señalar que esa experiencia da cuenta también del fracaso que significó que el concierto internacional definiera
a quién es el presidente legítimo y con quién se relacionaban, porque finalmente no tuvo buenos resultados. Y lo que no se quiere, y esas son las palabras prácticamente textuales del canciller Van Claveren, lo que no se quiere es volver a generar un proceso como el que hubo con Juan Guaidó, lo menciona explícitamente en nuestra entrevista, en el que finalmente la idea de que el concierto internacional dijera o levantara a un nombre como el representante verdadero de Venezuela tampoco tuvo éxito. Entonces ese no va a ser el camino. Básicamente eso es lo que señala, no va a ser el camino, no tuvo éxito en en el proceso anterior, no va a tener éxito ahora. Los caminos que tienen que lograr, que tienen que hacer que Nicolás Maduro salga del poder para que efectivamente retome un camino de retorno a la democracia Venezuela, no van a ser los que ya se produjeron sin éxito. Así es que eso es lo que está detrás de la idea, al menos es lo que nos han dicho a nosotros por parte de la Cancillería chilena y las mismas palabras del embajador Van Claveren. Otra cosa es hacer de alguna manera vitoreos políticos, acciones que pudieran mediáticamente funcionar, pero diplomáticamente no tener ningún resultado concreto, el hecho de, por ejemplo, proclamar o no proclamar un nombre. Los canales diplomáticos y negociadores son necesarios que se sigan manteniendo para que el proceso democrático venezolano más temprano que tarde pueda activarse. Y eso es el ejemplo también que tiene Chile a partir de su propia salida de la dictadura, salida de su proceso dictatorial. Son negociaciones en los que intervienen otros países también los que hacen finalmente que el dictador reconozca el triunfo de la oposición en el plebiscito. Recordemos, en un plebiscito que luego lo hace ir de nuevo como candidato a la presidencia. O sea, son prácticamente 2 años lo que pasan desde un plebiscito que no se quería reconocer inicialmente, si no es porque existe dentro del comité que era de las Fuerzas Armadas, de la Junta de Gobierno, la Junta Militar de Gobierno, a uno de ellos, que es el que públicamente dice nosotros hemos perdido, no se pueden activar los procesos que permitan que el dictador Pinochet reconozca el triunfo del no. Pero luego de eso venían 2 años adicionales de negociación para presidenciales donde él estaba de nuevo de candidato. Entonces son situaciones muy complejas de las que Chile tiene experiencia y sabe que van a ser esas negociaciones las que puedan sacar precisamente a los dictadores y no muchas veces los procesos que nosotros quisiéramos establecer como los adecuados, los correctos, los canales o incluso los canales mediáticamente más llamativos. Eso es lo que está de alguna manera detrás de lo que han señalado desde Cancillería y el propio canciller Van Claveren a las cámaras de DNews, entre otras autoridades que se han referido a estos procesos y con las que hemos tenido la oportunidad de conversar. Muy clara entonces tu explicación con respecto a la postura de Chile y sobre todo en respuesta al llamado que hacía anoche Juan Guaidó a través de una entrevista y que reiteraba al presidente Gabriel Boric reconocer la figura de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Bien, Lucía, hoy entonces estarán miles de venezolanos reunidos a las afueras del consulado, allí no solo en Santiago de Chile donde estás tú, sino en otras localidades de tu país. Perdón, Cincia, sí, es bien importante reiterar eso, el llamado no es a manifestarse aquí afuera del consulado, el llamado es a manifestarse, a juntarse en el Parque Almagro. Nosotros vamos a estar ahí más tarde conversando con uno de los representantes de la comunidad venezolana en nuestro país. Parque Almagro con Paseo Bulnes. Hemos estado ahí varias veces nosotros saliendo por distintas razones. Parque Almagro con Paseo Bulnes a las 18 horas, al menos aquí en Santiago. Eso no es aquí en el consulado. Aquí en el consulado de todas maneras va a haber resguardo policial ante la posibilidad de que hubiera algún tipo de acto aquí que pudiera ser desde una manifestación hasta algo más complejo, ¿no es cierto? Y va a haber el resguardo policial acá, pero es importante que nosotros reiteremos que el llamado a manifestarse no es aquí en el consulado, es en el Parque Almagro con Bulnes, y hasta ahí nos vamos a trasladar un ratito más para precisamente hablar con los representantes de la comunidad venezolana que están haciendo esta convocatoria. Muchas gracias, Lucía. Estaremos pendientes a lo largo del día para establecer otro contacto contigo.